El 4 de mayo de 2026 pasó algo que, bueno, en el papel parecía económicamente imposible. O sea, una marcha pacífica de campesinos dominicanos logró sacudir a los mercados financieros internacionales y usando únicamente sus pies, sus voces y caminando 20 kilómetros bajo un sol inclemente allá en la provincia de San Juan, lograron colapsar casi un 20% de las acciones de una corporación multinacional. Y esto en la bolsa de Toronto, a más de 3.000 kilómetros de distancia. Totalmente. Fue un evento que paralizó los monitores de Wall Street y de Canadá. Ver cómo el barro, la movilización rural de la gente, lograba detener, al menos momentáneamente, los algoritmos de cotización internacional, la verdad es que rompe con toda la percepción de que las finanzas globales son, digamos, inmunes a lo que ocurre en el terreno. Bienvenidos a esta exploración a fondo. Nuestro objetivo hoy, para quienes nos escuchan, es tomar esta sobrecarga de información sobre el caso, desglosarla paso a paso y transformarla en claridad. La misión de este espacio es desentrañar precisamente la suspensión repentina de este proyecto minero, el conocido como Romero en la República Dominicana. Así es. Y para hacerlo, tenemos un mapa de fuentes muy completo, ¿no? Nos basaremos en una investigación detalladísima del periódico El Nuevo Diario, también con texto histórico documentado en registros públicos y Wikipedia. Y para entender el choque ideológico, vamos a analizar dos perspectivas súper opuestas del portal Acento, una del ingeniero Freddy Lara y otra del periodista Tony Pérez. Exacto. Porque este caso es fascinante, y no se trata solo de un agujero en la tierra o de una mina más. O sea, es el choque absoluto entre la maquinaria del modelo extractivista transnacional, la memoria histórica ambiental de toda una nación y, claro, el tremendo dilema macroeconómico de un país en vías de desarrollo. Sí, es un microcosmos de un problema global. Pero bueno, si te parece, vamos directo a ese 4 de mayo. Miles de personas, estamos hablando de estudiantes, mujeres rurales, agricultores, todos caminando hasta la presa de Sabaneta. Con una consigna clarísima, además. Repetían una y otra vez, agua sí, oro no. Exactamente. Y el impacto político de eso fue como un sismo. Muy poco tiempo después de esa imagen, el presidente de la República, Luis Abinader, ordena la suspensión del proyecto de esta empresa canadiense, Goldquest Mining Corp. Y ahí es donde el mercado financiero reacciona con pánico y el regulador canadiense suspende la cotización de la empresa. Ok, vamos a desempacar esto, porque es como si una pequeña comunidad agrícola hubiera logrado descarrilar un tren de carga financiero a toda velocidad, solo plantándose en las vías. Pero yo al leer las fuentes estaba un poco perplejo, y me surge una duda clave. ¿Fue esta decisión gubernamental una victoria real de la política ambiental? ¿O estamos viendo simplemente a un gobierno cediendo ante una presión social insostenible por el costo político? Mira, lo fascinante aquí es analizar el discurso oficial. Si leemos con lupa la declaración del gobierno, el presidente Abinader apeló a la cautela. Dijo que era necesario escuchar a los ciudadanos y pidió más estudios ambientales y sociales. Pero lo revelador aquí es, sin duda, lo que no dijo. Claro, no hubo un portazo definitivo a la empresa. Exacto. No hubo un rechazo tajante al modelo minero, ni se declaró a San Juan libre de minería por ley. Fue una medida, digamos, sumamente pragmática. En el argot de la industria extractiva, esta suspensión no se interpreta jamás como una cancelación definitiva. Es más bien una pausa táctica. O sea, apagaron el incendio político del momento sin cambiar la estructura de la casa. De cierta manera, sí, porque las corporaciones multinacionales tienen una paciencia que trasciende por mucho los periodos presidenciales de 4 años. La viabilidad del proyecto Romero queda en una especie de compás de espera. Si mañana el precio internacional del oro se dispara a niveles históricos, o no sé, si la composición del Congreso cambia tras un ciclo electoral, esa pausa se puede revertir perfectamente. Entiendo, o sea que es un botón de pausa, no el botón de apagado. Pero hay algo que me intriga muchísimo de la reacción de la gente. ¿Por qué estalla esta comunidad de San Juan con tanta vehemencia? Marcharon 20 kilómetros, se enfrentaron a tensiones enormes, pero todo esto antes de que la empresa siquiera empezara a extraer una sola roca. O sea, ¿por qué no esperar a ver si el proyecto realmente iba a ser dañino o si traía progreso? Bueno, porque las comunidades no están reaccionando a un escenario hipotético o a un miedo infundado. Tienen una memoria histórica muy profunda de traumas ecológicos reales.
Han aprendido a leer los patrones de la minería en el país a lo largo de décadas. Es un ciclo clarísimo de extracción, riqueza efímera y abandono posterior. Claro, y los registros históricos que revisamos lo respaldan al 100%. Esta dinámica no es nueva. Empieza desde la extracción del oro taíno por los españoles entre 1505 y 1525. Pero si saltamos a la era moderna, los casos son alarmantes. O sea, en los años 50 tenemos a la empresa Alcoa extrayendo bauxita en Pedernales. Sí, y para dar contexto, la bauxita es la roca de la que se saca el aluminio, y su extracción a cielo abierto requiere literalmente raspar la corteza terrestre. Te deja cavernas rojas expuestas en las montañas que alteran todo el ecosistema de la zona. Una locura visual y ambiental. Y luego en Bonao está el caso del níquel de Falconbridge. Según Wikipedia y los reportes históricos, el Estado dominicano todavía está lidiando en tribunales con daños ambientales por unos $25 millones. Y esto por un contrato de hace casi 70 años. Totalmente. Pero esos son solo los precursores, digamos, los antecedentes. El caso colosal, el que realmente grabó a fuego la desconfianza en la psique nacional, es el de la mina de Pueblo Viejo, en la provincia de Sánchez Ramírez, en Cotuí. Uy, sí. Ese caso es gigante. Según leí, es la 13ª mina de oro más grande del mundo y la mayor de toda América Latina. Y entre 1975 y 1991 le explotó la antigua Rosario Dominicana. Cuando esta empresa detuvo sus operaciones y se fue, dejó, escucha esto, 4 ríos completamente contaminados y a más de 600 familias desplazadas de sus tierras. Y aquí hay un dato de la investigación que me rompió la cabeza. A ver, dime. La factura de remediación ambiental, que costó unos $200 millones, la terminó pagando el Estado. O sea, ¿cómo es legal o logísticamente posible que una corporación extranjera cause un desastre tóxico de esa magnitud y sea el gobierno, con el dinero de los impuestos públicos, el que pague la limpieza? Es que ese es el núcleo del problema de la responsabilidad corporativa transnacional. Mira, el mecanismo legal funciona más o menos así. La entidad que opera la mina localmente suele ser una subsidiaria, una empresa pequeña creada solo para ese país. Cuando los pasivos ambientales, o sea, el costo de limpiar el desastre, superan el valor de lo que queda en la mina, esa subsidiaria local simplemente se declara en bancarrota o la disuelven. Claro, se lavan las manos a nivel local. Exactamente. Y el Estado, que se queda frente a un desastre tóxico inminente que afecta directamente a su gente, no tiene ni el tiempo ni los recursos legales para perseguir a la empresa matriz extranjera a través de, múltiples cortes internacionales. Así que el gobierno no tiene otra opción que absorber el costo para evitar una crisis de salud pública. Es la clásica jugada de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas ambientales. Y lo peor es que la historia en Pueblo Viejo no terminó ahí, porque en 2012 la mina reabre, esta vez operada por Barrick y Newmont, con una inversión masiva de $4,000 millones. Y claro, prometieron tecnología de punta, procesos súper limpios, pero los reportes de las fuentes documentan que hubo intoxicaciones masivas de trabajadores en los primeros años y constantes protestas de las comunidades vecinas denunciando contaminación por cianuro y metales pesados. Y todo este historial que mencionas, toda esta carga de promesas rotas, desencadena un cambio de paradigma social muy fuerte. Esto se materializa clarísimo entre 2013 y 2014 con el caso del Loma Miranda. Ah, claro, el gran antecedente de éxito de la protesta social. Así es. Cuando se intentó expandir la extracción de níquel hacia una zona montañosa en el centro del país, una zona considerada la reserva hídrica de la región, la población se plantó y dijo, basta. Hubo desde bloqueos de carreteras hasta literalmente crucifixiones simbólicas, y lograron frenar la expansión minera ahí. Ahí se cimentó esa filosofía popular de que el agua no se vende. Aquí es donde se pone realmente interesante. Y yo usaría esta analogía para resumirlo. El historial minero parece funcionar como una tarjeta de crédito corporativa. O sea, la empresa extranjera llega, pasa la tarjeta, se lleva todos los beneficios a corto plazo, pero el Estado y los ciudadanos heredan la cuenta y terminan pagando los intereses ambientales durante los próximos 2 o 3 siglos.
Y por eso la gente de San Juan decidió aplicar lo que los expertos llaman una democracia ambiental preventiva. Exacto, una acción preventiva total. Aprender de Cotuí y Loma Miranda para no repetir el error. Exactamente. No van a sentarse a esperar a que el daño se materialice. Pero, para entender de verdad el tamaño de la amenaza que percibían en San Juan, tenemos que analizar al antagonista de esta historia corporativa, que es Goldquest. Porque la investigación del Nuevo Diario expone cómo está estructurada esta empresa. Y te digo, es un laberinto absoluto. Sí, la arquitectura corporativa del gran capital extractivo rara vez es sencilla o transparente. Y ese diseño tiene un propósito jurídico y sobre todo fiscal muy específico. Pues fíjate en este recorrido que detalla el reportaje. Goldquest nace originalmente en Panamá en el año 2001. Luego sus registros pasan por Irlanda. Después ejecutan una maniobra financiera en Canadá llamada Reverse Takeover para poder cotizar en la bolsa de allá. Luego registran la propiedad corporativa en las Islas Vírgenes Británicas, para finalmente llegar y operar localmente como Goldquest Dominicana. O sea, ¿qué significa todo este enredo en la práctica? Vamos a desglosar ese mecanismo paso a paso porque es fascinante. Esa maniobra de Canadá, el reverse takeover o adquisición inversa, es una pieza clave. Normalmente, para que una empresa cotice en la bolsa de valores mediante una oferta pública inicial, tiene que someterse a un escrutinio regulatorio brutal, ¿no? Tiene que mostrar todos sus riesgos ambientales, financieros, todo. Claro, un proceso súper transparente y riguroso. Pues un reverse takeover ocurre cuando una empresa privada, como era Goldquest en ese momento, compra una empresa fantasma que ya cotiza en bolsa pero que está inactiva o quebrada. Al fusionarse con esa cáscara vacía, entran literalmente por la puerta trasera al mercado de valores canadiense. Y así logran esquivar todo ese nivel de escrutinio exhaustivo tradicional. Increíble, o sea que es un atajo regulatorio con todas las letras. Exactamente. Y luego, encima de eso, tenemos esta cascada de jurisdicciones que mencionaste. Pasar de Panamá a Irlanda y terminar en las Islas Vírgenes Británicas. Y recordemos que las Islas Vírgenes son un paraíso fiscal de nula tributación corporativa. Todo esto crea unas barreras de responsabilidad casi impenetrables. Para blindarse ante futuras demandas. Claro, volviendo al ejemplo que dabas de Pueblo Viejo. Si Goldquest Dominicana causara un derrame tóxico masivo hoy y el Estado dominicano intentara demandar para cobrar los daños, se chocaría contra un muro corporativo inmenso. La subsidiaria local quiebra, como siempre, y el Estado tendría que ir a pelear a tribunales en el Caribe británico, luego tratar de litigar en Canadá y después desenredar hilos legales en Panamá. Es, digamos, una optimización legal diseñada para dejar a los estados anfitriones en total desventaja. La investigación del Nuevo Diario revela otro elemento que me parece súper estratégico. Resulta que retuvieron el 36% de las acciones para inversionistas dominicanos locales. Y claro, esto rompe por completo esa imagen clásica del imperialismo extranjero viniendo a extraer las riquezas. Generan unos intereses económicos fuertísimos desde adentro de la propia élite dominicana. Es una jugada brillante desde el punto de vista corporativo, porque crean un escudo interno. Al involucrar capital de empresarios nacionales importantes, diluyen la narrativa tradicional de el pueblo pobre contra la empresa extranjera mala. Y de repente, el debate se convierte en un conflicto interno sobre diferentes visiones de desarrollo nacional. Y hablando de desarrollo, tenemos que ponerle números al famoso Proyecto Romero. Los datos indican reservas por 1.93 millones de onzas de oro equivalente. Y para la audiencia, oro equivalente es una métrica de la industria donde suman otros metales que encuentran en la roca, como cobre o plata, y los convierten a su valor en oro para presentar una cifra final mucho más atractiva a los inversionistas. Estamos hablando de un valor subterráneo estimado en 5.000 millones de dólares. Es muchísimo dinero, sí. Sí, pero la trampa, y es una trampa inmensa según lo veo, es que la vida útil de esta mina, o sea, el tiempo que estarían sacando material, está proyectada a tan solo 8 años. Y ahí, justo ahí, radica la enorme asimetría temporal de la minería moderna. Estamos hablando de apenas 8 años de extracción intensiva de riqueza frente a consecuencias ambientales que pueden durar milenios. Porque el peligro subyacente de este proyecto no es solo hacer un agujero físico,
Es un mecanismo geoquímico muy específico que se llama drenaje ácido de mina. Suena gravísimo. ¿Cómo funciona eso exactamente? Mira, el oro en esa zona de San Juan está encapsulado dentro de rocas que son muy ricas en sulfuros. Mientras esas rocas están en su estado natural, bajo tierra y sin oxígeno, son totalmente inertes. No pasa nada. Pero cuando la mina empieza a operar, trituras esa roca a escala industrial y sacas ese material a la superficie. Al exponer ese azufre al oxígeno del aire y al agua de lluvia, ocurre una reacción química inevitable que genera, literalmente, ácido sulfúrico. O sea, un ácido supercorrosivo. Exacto, y ese ácido actúa como un solvente natural que lava las rocas y libera metales pesados altamente tóxicos como plomo, arsénico, cadmio. Y todo ese cóctel venenoso se filtra directamente hacia los acuíferos subterráneos y los ríos. O sea, que te lleva $5,000 millones en 8 años y a cambio dejas un grifo gigante de ácido sulfúrico goteando sobre la principal reserva de agua agrícola del país, potencialmente durante siglos. Pero la historia da un giro todavía más oscuro, porque durante una sesión en el Senado, el senador Félix Bautista presenta unos documentos reveladores. Resulta que Goldquest no estaba solicitando una concesión para el proyecto Romero. Tenía 15 concesiones vinculadas en trámite. Sí, ese fue el momento exacto en que toda la estrategia de relaciones públicas de la empresa colapsó públicamente. Es que claro, nos damos cuenta de que el proyecto Romero era literalmente un espejismo para ocultar el cuadro completo. Estamos hablando de 209 millones de metros cuadrados concesionados, rozando casi los límites del Parque Nacional José del Carmen Ramírez. A mí me parece increíble. O sea, ¿cómo es posible administrativamente que una empresa logre registrar 15 concesiones distintas en una misma región sin que salten todas las alarmas ambientales del Estado? Bueno, es que el mecanismo de fragmentación de concesiones es una táctica administrativa bastante conocida en el sector. Si una empresa llega y presenta un megaproyecto minero de 200 millones de metros cuadrados de un solo golpe, el impacto ambiental es tan obvio y tan masivo que ninguna autoridad podría aprobarlo políticamente sin causar un escándalo nacional. Nadie firmaría eso, claro. Pero si agarras ese mismo megaproyecto y lo divides en 15 concesiones pequeñas y separadas, puedes ir presentando estudios ambientales fragmentados. Se ven mucho menos amenazantes. Consigues que te aprueben la primera mina, que sería Romero, instalas toda la infraestructura pesada y luego, usando la excusa de que, bueno, ya estamos operando y hay empleos, es muchísimo más fácil presionar para conseguir los permisos de las áreas adyacentes. Claro. Entonces es como si un contratista te pidiera permiso para demoler un muro interior de tu casa. Y tú dices, bueno, un muro no pasa nada, te doy el permiso. Pero luego descubres que el tipo ya tiene permisos seccionados y guardados para tirar tu cocina, el techo y los cimientos en los próximos 5 años. Nos estaban mostrando una ventana cuando querían demoler el edificio residencial entero. Es una analogía perfecta para lo que intentaban hacer, sí. Y la medida de mitigación que ofrecía la empresa, según el reporte, era sembrar 67,000 árboles jóvenes. Que de verdad, comparado con el riesgo, esto roza lo absurdo. Desde el punto de vista estrictamente ecológico, es insostenible y ridículo. Un bosque nublado maduro en una cordillera alta no es, digamos, solo una colección de árboles de madera que cortas y pones otros. Es un sistema hidráulico súper complejo. La red de raíces maduras retiene el agua de las nubes como una esponja, previene que la montaña se erosione y recarga muy lentamente los ríos durante las épocas de sequía. Algo que toma milenios en formarse. Exacto. Entonces, plantar unas plántulas de pino jóvenes en un suelo que ya fue degradado por la minería no restablece para nada ese ciclo hidrológico. Podrían pasar siglos, literalmente siglos, antes de poder recuperar esa funcionalidad original, si es que se recupera. Todo esto nos lleva inevitablemente al gran debate de fondo. Porque la suspensión del proyecto Romero destapó una fractura profundísima en el país sobre cómo se define el progreso económico. Y aquí es donde las columnas de opinión del portal Acento nos ayudan mucho a mantener la imparcialidad y ver las dos caras de la moneda. Por un lado, tenemos la visión institucional y claramente pro desarrollo del ingeniero Freddy Lara. Sí, la postura de Lara es la defensa del marco legal e institucional. Exacto. Él argumenta que la protesta social y el populismo mediático están secuestrando el debido proceso legal.
O sea, la ley ambiental dominicana, la famosa 64-00, establece un mecanismo claro, que es el estudio de impacto ambiental, o IA. Lara sostiene que este estudio debería ser la herramienta científica que determine si el proyecto va o no, y que no debería decidirse por la emoción de la gente en la calle. Y además expone unas cifras macroeconómicas contundentes en su artículo. Menciona que las exportaciones mineras han llegado a representar hasta el 31% de las exportaciones nacionales totales y aportan un 2% al Producto Interno Bruto del país. O sea, el tipo destaca que solo la mina de Pueblo Viejo ha pagado más de 2.600 millones de dólares en impuestos al Estado recientemente. Para él, la minería sostenible no solo es posible, sino que es un derecho constitucional para el desarrollo. Y hay que reconocer que sus argumentos macroeconómicos tienen mucho peso en la realidad de un gobierno. Para un Estado en desarrollo que necesita urgentemente liquidez para construir hospitales, carreteras, escuelas, rechazar ingresos directos de miles de millones de dólares es una decisión fiscalmente monumental. El argumento institucional de Lara defiende que el estudio de impacto ambiental es precisamente el filtro técnico creado para evitar los desastres del pasado, que si la ciencia dice que es seguro, debería aprobarse. Claro, esa es la teoría institucional. Pero vamos a detenernos ahí, porque en la otra esquina tenemos al periodista Tony Pérez, que escribe desde la postura de la resistencia comunitaria y lanza una crítica, diría yo, devastadora a esa fe ciega en la ciencia institucional. Sí, él ataca directamente la credibilidad del proceso. Exactamente. Su primer punto es lógico. ¿Cómo puede la población confiar en un estudio de impacto ambiental, un documento que debería ser neutral, si en la práctica es la misma empresa minera la que contrata y le paga directamente a las consultoras que realizan el estudio? Hay un conflicto de intereses evidente desde el día 1, según Pérez. Y segundo, y esto me parece clave, Pérez apunta a lo que él llama la gran mentira macroeconómica, es decir, el contraste entre la supuesta riqueza nacional del PIB versus la miseria local. Ese es verdaderamente el punto de quiebre social. El mecanismo de redistribución de la riqueza minera a través de impuestos en casi todos los países de América Latina es notoriamente deficiente. Las leyes mineras suelen estipular que un porcentaje, digamos un 5%, de los beneficios fiscales de la mina debe ir directamente a las cuentas de los municipios donde se extrae el oro, para obras locales. Lo cual suena muy justo en el papel. En el papel, sí. Pero en la práctica, esos fondos millonarios entran primero a las arcas del gobierno central, que a menudo los retiene por burocracia o simplemente los desvía a otras prioridades nacionales, como el metro en la capital o la deuda externa. Lo cual explica a la perfección la paradoja que señala Pérez en su artículo. Él menciona cómo provincias como Sánchez Ramírez o Pedernales han generado riqueza a escala global durante décadas. Tienen minas inmensas en su territorio y, sin embargo, siguen ocupando los primeros lugares en los índices de pobreza extrema de la República Dominicana. O sea, las comunidades locales respiran el polvo de la mina, pierden sus ríos, ven cómo el oro sale volando en helicópteros blindados, pero sus escuelas locales siguen sin techo. Pérez critica muy duramente a los que defienden la minería desde sus cómodos escritorios en la ciudad, ignorando que en el sur, en San Juan, la agricultura no es solo una actividad económica que puedes reemplazar con empleos en la mina. Es el medio de supervivencia histórico de miles de familias. Es un choque total de realidades, el macro frente a lo local. Frente a este callejón sin salida, leí que en el Senado surgió una alternativa para San Juan. Propusieron convertir a la provincia en un distrito energético. La idea sería aprovechar las presas hidroeléctricas de Sabaneta, la fase 1 y 2, para generar energía constante. Básicamente, el argumento es usar la fuerza del agua para el desarrollo, pero sin destruirla ni contaminarla. Ahora, yo quiero ser justo aquí y mantener el equilibrio. Las presas hidroeléctricas no son arte de magia tampoco. También requieren inundar valles enteros, a veces desplazar comunidades y, por supuesto, alteran los cauces naturales de los ríos. Eléctricas tienen impactos ecológicos muy severos, eso está súper documentado. Inundan ecosistemas terrestres irremediablemente y bloquean las rutas de migración de muchísimas especies acuáticas. La diferencia cualitativa aquí, en este debate específico entre la presa y la mina, radica en la toxicidad química y en la perpetuidad del daño. O sea, el tipo de impacto que dejan a futuro. Exacto. Una presa altera drásticamente el flujo físico del agua.
y cambia el paisaje, sí. Pero una mina a cielo abierto con riesgo de drenaje ácido allá arriba en la cordillera envenena químicamente el agua desde su mismo nacimiento. En un ejercicio de planificación territorial, al final del día, el debate político se reduce a evaluar, lamentablemente, el mal menor. ¿Qué intervención garantiza de manera más segura y con menos riesgo tóxico el suministro de agua para la producción de alimentos del país en los próximos 100 años? Y llegar a ese punto, a esa disyuntiva del mal menor, es como plantear un dilema terrible. Yo lo veo como tener que elegir entre vender los cimientos mismos de tu casa para poder pagar la cuenta de la luz de este mes. Y bueno, esto nos exige reevaluar qué consideramos realmente indispensable como sociedad. Es una reflexión muy profunda, sí. Haciendo una síntesis rápida de todo el trayecto que hemos analizado hoy, empezamos con la imagen de una multitud de campesinos marchando 20 kilómetros bajo el sol de mayo. Entendimos que esa caminata extenuante estaba impulsada no por capricho, sino por una memoria colectiva de promesas rotas y desastres tóxicos en lugares como Cotuí. Luego desentrañamos cómo la tremenda complejidad corporativa de empresas multinacionales, con sus paraísos fiscales y sus tácticas de fragmentar 15 concesiones distintas, está diseñada fríamente para proteger el capital y diluir la responsabilidad de las empresas. Y finalmente, vimos el inmenso abismo que existe entre las promesas macroeconómicas del PIB y las exportaciones y la dura realidad empobrecedora a nivel municipal. Al final, el caso de San Juan obligó a todo un país a decidir de manera preventiva si valía la pena arriesgar el agua de mañana por el oro de hoy. Y yo, como analista de estos temas, creo que este evento de la suspensión de la mina Romero resume a la perfección el conflicto definitivo del siglo XXI en toda América Latina. Es, en esencia, la tensión constante entre la necesidad de ingresos de los estados, los intereses inmensos del capital transnacional y el derecho humano innegociable a la supervivencia comunitaria. Y para cerrar, hay un pensamiento final que emana de toda esta información y de las columnas que revisamos. Algo que creo que trasciende por mucho las fronteras de la República Dominicana. Estamos viviendo en una época moderna que exige minerales con una desesperación sin precedentes en la historia. Nos hablan todo el tiempo en las noticias de la necesidad urgente de la llamada transición energética verde. O sea, necesitamos miles de toneladas de cobre, cobalto, litio y oro para poder construir los paneles solares, las baterías de los vehículos eléctricos y toda esa infraestructura tecnológica que supuestamente nos va a salvar del cambio climático. Sí, es el discurso global imperante hoy en día. Pero aquí yace una contradicción brutal que a veces no queremos ver. Para salvar el clima a nivel global, el mundo requiere expandir la minería a una escala industrial nunca antes vista. Pero esa misma minería acelerada amenaza con destruir de manera irreversible los ecosistemas críticos y las reservas de agua dulce de las comunidades locales, especialmente en los países en desarrollo del sur global. Es la gran paradoja ambiental de nuestra era. Totalmente. Estamos enfrentando la posibilidad real de que la cura global para el cambio climático se convierta en el veneno local para cientos de comunidades rurales. Exacto. Y la pregunta que queda abierta para quienes nos escuchan es, a mi parecer, brutal. ¿Quién debe pagar el verdadero precio ambiental de nuestro estilo de vida tecnológico moderno? O sea, ¿es justo sacrificar el agua y el modo de vida de un valle agrícola entero en el Caribe para financiar y proveer los metales para la electrificación verde de los países ricos? Y, llevándolo a un nivel más profundo y temporal, ¿hasta cuándo podrá la paciencia geológica de la Tierra, que como dijimos, toma milenios en purificar un acuífero subterráneo y tejer las raíces de un bosque nublado protector, soportar la implacable impaciencia financiera humana que exige retornos de inversión en periodos tan cortos como 8 años? Es algo que queda para la reflexión personal la próxima vez que veamos oscilar los mercados financieros en una pantalla o leamos un titular sobre la necesidad de extraer más recursos. Porque a veces las respuestas más poderosas a los modelos económicos más complejos no provienen de fórmulas financieras sofisticadas, sino del simple acto de miles de personas decidiendo caminar juntas hacia su fuente de agua para protegerla. Hemos llegado al final de nuestra exploración a fondo de hoy.